Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Les saludo con mucho afecto y cariño ya en este miércoles 10 de enero, miércoles de la primera semana de tiempo ordinario, en el que seguimos meditando la palabra de Dios. Sean bienvenidos a este su rincón del diácono. Y vamos a continuar con el primer libro de Samuel. Ahora capítulo 3, los primeros 10 versículos y el 19 y 20. Samuel, vimos ayer cómo fue su nacimiento. Su mamá era anciana y no tenía bebés, y este fue un regalo. Y la mujer cumple la promesa. El niño, cuando ya tiene cierta edad, va, después de que lo desteta, que ya tiene cierta edad, va y lo entrega al templo. Y entonces Samuel era un joven que servía a las órdenes de Elí. Elí era quien era el sacerdote, y Samuel lo ayudaba. Entonces, y dice que en ese tiempo, fíjense qué interesante, dice, en ese tiempo la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. O sea, como que también, dependiendo de cómo estaba la situación, obviamente en el país, de repente Dios no tenía tantas manifestaciones con ellos. Pero hoy empieza a utilizar a Samuel, que será un personaje muy importante en la historia de la salvación. Eh, Elí ya era grande, ya sus ojos se debilitaban, ya casi no podía ver. Elí se quedaba en su habitación a dormir, y Samuel, como lo habían consagrado a Dios, Samuel se dormía dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios. Y entonces sucede, Samuel tiene un triple llamado, o podemos llamar un cuádruple llamado, que primero confunde la voz. Samuel no tenía todavía el conocimiento de Dios, no había tenido un encuentro con él. De repente, estando él en la noche, escucha una voz que le llama, y él responde, aquí estoy. Y fue corriendo a donde estaba Elí y le dice, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Pues lo primero que hay que resaltar es la disponibilidad de respuesta de Samuel. Muchas veces Dios te habla y no respondes, o a veces respondes pero te equivocas de llamado, y eso le pasó a Samuel. Va con Elí y le dice, aquí estoy, pero Elí le dice, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Primera vez. Se vuelve a acostar, el Señor le vuelve a llamar y se levanta nuevamente, va con Elí y le dice, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Segunda vez que le contesta lo mismo, y Elí le vuelve a contestar lo mismo, yo no te he llamado, ve a acostarte. Y entonces por tercera vez escucha la voz Samuel y va nuevamente con Elí y le dice, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Si se fijan, su respuesta es la misma. Pero ahora Elí entiende y dice, es Dios el que lo ha llamado. Si yo no lo he llamado y él sigue escuchando la voz, es que es Dios quien lo ha llamado. Y entonces ya no le dice, ve a acostarte y ya, ¿verdad? Le dice, ve a acostarte. Y si te llama alguien, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel va y se acuesta, y por cuarta vez el Señor le habla a Samuel. Y ahora sí, Samuel escucha que dicen, Samuel, Samuel, y él responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y dice muy hermosamente aquí que Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía se cumplía. O sea, se convierte en un verdadero profeta que era certero porque Dios estaba con él. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39, nos presenta, se puede decir que está dividido en tres partes. La primera es que Jesús sale de la sinagoga y se va a la casa de Simón y Andrés. La primera escena es en la casa de Simón y Andrés, Simón con sus discípulos, y llegan, y por intercesión de sus discípulos se acerca a la suegra de Pedro, de Simón, que estaba con fiebre. Y en aquel entonces la fiebre era una enfermedad muy difícil, no era un simple síntoma, casi muchas personas con fiebre se morían. Pero Jesús llega, se acercó, dice, tomándole de la mano, la levantó y se le quitó la fiebre, y la mujer se puso a servirle. Entonces, esa es la primera escena, es en la mañana, la curación de la suegra de Simón. Y luego al atardecer, cuando ya el sol se ponía, cuando ya pasaba el descanso del sabbat, empieza la segunda parte.
donde ahora son muchos enfermos los que le llevan y muchos poseídos por demonios, y Jesús les imponía las manos y los sanaba y expulsaba a los demonios. Era mucha la gente que se acercaba y fueron muchos enfermos de diversos males que curó y muchos demonios que expulsó. Pero a todos les decía que no hablaran, que no dijeran quién es. Y luego la escena ya se transporta en la madrugada. Fíjense Jesús cansado de todo ajetreo del día y aún en la madrugada no se va a dormir, se va a orar. Va a tener ese diálogo con su padre para que lo siga iluminando en el camino que está llevando y para que lo siga fortaleciendo. Pero Simón va y lo busca y le dice, la gente te está buscando. Pero aquí deja claro Jesús a qué es a lo que él viene. Jesús no vino a hacer milagros. Jesús no vino a quitarte las enfermedades. Jesús no vino a quitarte los problemas. Jesús vino a enseñarte el camino para llegar al cielo a través del Evangelio. Por eso le dice Jesús, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio. Fíjense, no le dice vamos a seguir haciendo milagros allá, vamos a seguir curando enfermos, vamos a seguir expulsando demonios. No, le dice vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio y luego remata, pues para eso he venido. A eso ha venido Jesús. Claro que es capaz de hacerte el milagro, claro que los hace como manifestación de su autoridad y de su poder, pero realmente lo que Él quiere es la salvación de tu alma. Sigamos caminando, mis hermanos, en ese conocimiento de Dios. El tiempo ordinario, a veces la palabra ordinario lo relacionamos con vulgar, con corriente, con algo sin importancia. Tiempo ordinario es importante porque seguimos meditando la vida de Jesús, pero sobre todo la acción de Jesús que hacía en aquel entonces, porque esas acciones las sigue haciendo hoy. Las acciones de Jesús no son históricas, no son algo que se queda en el pasado. Las acciones de Jesús siguen estando presentes hoy. Hoy el Señor puede expulsar el demonio que tú tienes, solamente tienes que acercarte y abrirle su corazón. Hoy puede sanarte de lo que tú tengas, sobre todo enfermedades del alma. Solamente tienes que decirle como el leproso, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo para ti y tu familia. Te deseo todo bien en el Señor. Cuídate mucho, que estés bien.